Imagínate esto, te levantas una mañana y te sientes un poco enfermo. No tienes síntomas particulares, pero no estás del todo bien. Entonces vas al doctor y tampoco sabe qué te está pasando y te sugiere hacer una serie de exámenes. Después de una semana tienes los resultados y resulta que eres positivo para una enfermedad muy rara que solo afecta al 0.1% de la población. Es una enfermedad terrible y no quieres tenerla. Entonces le preguntas al doctor, ¿cuán certera es la probabilidad de tenerla? Y responde, bien, el examen identificará correctamente a un 99% de las personas que tienen la enfermedad e identificará incorrectamente al 1% que no la tiene. Eso suena bastante mal, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que realmente tengas esta enfermedad? Creo que la mayoría diría 99%, porque esa es la certeza del examen. Pero eso no es del todo correcto. Necesitas el teorema de Bayes para tener algo de perspectiva. El teorema de Bayes puede darte la probabilidad de una hipótesis. Supongamos que en realidad tienes la enfermedad y es verdad por un evento dado, que fue el resultado positivo de esa enfermedad. Para calcular esto necesitas considerar la probabilidad a priori de que la hipótesis fuera verdad. Es decir, cuán probable pensaste que era tener la enfermedad antes de los resultados. Y lo multiplicas por la probabilidad del evento dado que dicha hipótesis sea verdad. Es decir, cuán probable es un resultado positivo si tuvieras la enfermedad y luego divides eso por la probabilidad total de que ocurra ese evento, que sería el resultado positivo. Este teorema es la combinación de la probabilidad de tener la enfermedad y que resultes positivo correctamente, sumada a la probabilidad de no tener la enfermedad y obtener un falso positivo. La probabilidad a priori de que la hipótesis sea verdad es la parte más difícil a resolver. Y a veces no es nada más que una suposición, pero en este caso sería razonable empezar por la frecuencia de la enfermedad en la población, es decir, 0.1%. Y si agregas el resto de los números, te darás cuenta de que tienes un 9% de probabilidad de tener la enfermedad luego de resultar positivo. Es increíblemente bajo si lo piensas. Bien, esto no es algo loco y mágico. Es realmente sentido común aplicado a las matemáticas. Piensa en una muestra de 1000 personas. Ahora, una persona entre esas 1000 tiene probabilidad de tener esta enfermedad y puede que el examen la haya identificado correctamente como poseedora de esta. Pero ¿qué sucede con las otras 999? El 1% o 10 personas obtendrán un falso positivo para la enfermedad. Entonces, si eres una de las personas a las cuales el examen le salió positivo y se elige a todos aleatoriamente, serías parte de un grupo de 11 personas en donde solo una tendrá la enfermedad. Entonces, la probabilidad real de tener la enfermedad es de 1 en 11, o sea, el 9%. ¿Tiene sentido? Cuando a Bayes se le ocurrió este teorema, no pensó que sería algo revolucionario. Él ni siquiera pensó que era digno de publicarse, ni lo llevó a la sociedad real de la cual era miembro. De hecho, fue descubierto entre sus papeles después de que murió y de haberlo abandonado por más de una década. Sus familiares le pidieron a su amigo Richard Price que revisara entre sus papeles y viera si había algo digno de publicar. Y ahí fue donde Price descubrió lo que ahora conocemos como los orígenes del teorema de Bayes. Bayes originalmente consideró hacer un experimento mental, donde él estaría con su espalda contra una mesa perfectamente plana y cuadrada, y le pediría a un asistente que arroje una bola en la mesa. Bien, esta bola podría avanzar y terminar en cualquier lado de la mesa, y él quería adivinar el lugar donde estaba. Así que le pidió a un asistente que tire otra bola y que le diga si aterrizó a la izquierda, a la derecha, por delante o por detrás de la primera bola. Entonces, él lo anotaba y luego le pedía que tire más y más bolas a la mesa y se dio cuenta de que a través de este método podría continuar revisando su idea acerca de dónde estaba la primera bola. Bien, él no estaría completamente seguro, pero con cada nueva pieza de evidencia estaría cada vez más y más acertado. Y así era como Bayes veía el mundo. No pensaba que el mundo no estaba determinado y que efectivamente la realidad no existía. Pero no podríamos saberlo con exactitud y lo único que podríamos hacer es actualizar nuestra comprensión a medida que más y más evidencia está disponible. Cuando Richard Price presentó el teorema de Bayes, hizo una analogía sobre un hombre saliendo de una cueva. Tal vez él había vivido toda su vida allí, veía el amanecer por primera vez y pensaba para sí mismo, ¿esto es algo extraño? ¿Es una peculiaridad? ¿O el sol siempre hace esto? Y cada día en que el sol aparecía nuevamente, él podía tener un poco más de confianza de que esa era la manera en la que el mundo funcionaba.
Entonces el teorema de Bayes no estaba pensado para usarse solo una vez, estaba pensado para utilizarse múltiples veces, obteniendo más evidencia y actualizando la probabilidad de que algo sea verdad. Entonces, si volvemos al primer ejemplo en donde resultaste positivo para una enfermedad, ¿qué sucedería si fueras a otro doctor, pidieras una segunda opinión y repitieras el examen? Pero esta vez en un laboratorio diferente para estar seguros de que esos exámenes son independientes. Y digamos que ese examen vuelve a ser positivo. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengas la enfermedad? Bueno, utilizaremos la fórmula de Bayes nuevamente, excepto que esta vez, para tu probabilidad a priori de tener la enfermedad, debes poner la probabilidad a posteriori, o sea, la que obtuvimos antes, que era de 9%, porque ya has obtenido un examen positivo. Si tomas esos números, la nueva probabilidad total basada en 2 exámenes positivos es del 91%. Esa es la probabilidad de que realmente poseas la enfermedad, lo que tiene sentido. Es muy improbable obtener 2 resultados positivos de laboratorios diferentes que estén mal, pero incluso notarás que esa probabilidad no es tan alta como la certeza reportada en el examen. El teorema de Bayes se ha utilizado en un gran número de aplicaciones prácticas, incluyendo filtrar tu correo spam. Sabes, los filtros de spam tradicionales hacen un trabajo bastante malo. Hay muchos falsos positivos, muchos correos terminan allí. Pero usando el filtro bayesiano, puedes ver ciertas palabras que aparecen en tus emails y usar el teorema de Bayes para dar una probabilidad de que ese correo sea basura, considerando esas palabras. Ahora, el teorema nos muestra cómo actualizar nuestras creencias considerando la nueva evidencia, pero no nos puede decir cómo elegir nuestras creencias de antemano. Entonces es posible que algunas personas sostengan ciertas creencias con un 100% de certeza, y que otras personas sostengan las mismas ideas con un 0%. Lo que nos muestra el teorema es que, en esos casos, no hay evidencia, no hay nada que puedan hacer para cambiar su pensamiento. Y como Nate Silver resalta en su libro The Signal and the Noise, probablemente no deberíamos debatir entre personas que a priori tienen un 100% de certeza y las que tienen 0%, porque en realidad nunca convencerán de nada al otro. En general, cuando la gente habla del teorema de Bayes, se discute cuán contraintuitivo es y cómo en realidad no tenemos un sentido de eso incorporado. Pero recientemente me he preocupado por lo opuesto, es decir, que tal vez somos demasiado buenos interiorizando el pensamiento detrás del teorema. Y la razón por la que me preocupo por eso es que en la vida podemos acostumbrarnos a ciertas circunstancias, podemos acostumbrarnos a ciertos resultados como a ser rechazados o fallar en algo, o que el salario sea bajo. Y podemos internalizarlo porque somos como el hombre que salía de la cueva y veía el sol día tras día y seguimos revisando nuestras creencias casi hasta llegar a la certeza de pensar que esa es básicamente la manera en la que la naturaleza funciona, que es la manera en la que el mundo funciona y no podemos hacer nada para cambiarlo. Hay una frase de Nelson Mandela que dice: "Todo es imposible hasta que se hace". Y creo que esa es una manera muy bayesiana de ver el mundo. Si no tienes instancias de que algo haya ocurrido, entonces, ¿cuál es tu precedente para ese evento? Si fuera totalmente imposible, tu probabilidad a priori sería 0 hasta que el evento realmente ocurra. ¿Sabes? Lo que olvidamos en el teorema de Bayes es que nuestras acciones tienen un rol, determinando resultados y determinando qué tan verdaderas son las cosas realmente. Pero si internalizamos que algo es verdad y tal vez estamos 100% seguros y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, entonces seguiríamos haciendo lo mismo y seguiríamos obteniendo el mismo resultado. Es una profecía que se autocumple. Entonces creo que una buena manera de entender el teorema de Bayes implica que la experimentación es esencial. Si estuviste haciendo lo mismo durante mucho tiempo y obtienes el mismo resultado con el que no eres feliz, tal vez es tiempo de cambiar. Entonces, ¿has estado pensando en algo parecido? Si es así, cuéntamelo en los comentarios.